Vamos a adentrarnos en una casa donde el aire casi se puede cortar con un cuchillo, donde el luto no es un sentimiento, sino una auténtica condena. Hoy desgranamos La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, una obra maestra que va directa a la yugular de la represión, del deseo prohibido y del precio, a veces mortal, del honor. Si lo que se busca es un resumen detallado que vaya al corazón de la tragedia, este es el sitio. A ver, es que la obra no arranca con una descripción ni con un diálogo, no. Empieza con un portazo en toda la cara. La primerísima palabra que oímos de la matriarca de Bernarda Alba es una orden seca, tajante, silencio. Y ojo, porque esa palabra lo es todo. No solo el comienzo, es que es la viga maestra de este universo asfixiante que Lorca nos presenta. Un mundo donde la voluntad de una sola mujer se convierte literalmente en la jaula de todas las demás. Bueno, pues nos situamos. Estamos en una casa de un blanco impecable, de esos que casi te ciegan bajo el sol de un pueblo andaluz. Acaba de terminar el funeral del segundo marido de Bernarda, pero el calor sofocante no solo viene de fuera, se siente dentro de esos muros, y es una metáfora perfecta de las pasiones que están a puntito de estallar. Y justo cuando parece que la vida, de alguna manera, tiene que seguir, Bernarda suelta su sentencia. Y no es una sugerencia, no, es una imposición. 8 años. 8 años de luto. Para sus 5 hijas, algunas jovencísimas, esto no es guardar respeto, es en la práctica una condena a ser invisibles, una reclusión que las convierte en prisioneras en su propia casa. Escuchemos las palabras de la propia Bernarda, que lo dejan todo clarísimo. En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haremos cuenta de que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Esto no es una exageración, es la construcción, ladrillo a ladrillo, de una cárcel donde el mundo exterior, la vida misma, queda totalmente prohibido. Y aquí las tenemos, las prisioneras. Fijaos en las edades, van desde Angustias, con 39 años ya, hasta la joven Adela, con solo 20. 5 mujeres, cada una en una etapa distinta de su vida, cada una con sus sueños y sus frustraciones, pero todas, absolutamente todas, unidas por el mismo destino: estar atrapadas entre esos muros por las reglas de hierro de su madre. Claro, en una atmósfera tan cargada, tan a presión, la más mínima chispa puede provocar un incendio. Y esa chispa tiene nombre y apellidos: Pepe el Romano. La simple mención de este hombre, el soltero de oro del pueblo, es suficiente para que tiemblen los cimientos de la casa y sobre todo el control férreo de Bernarda. Y aquí está el quid de la cuestión. La llegada de Pepe no va de amor, va de negocios. Pide la mano de Angustias, que es la mayor, sí, y también la menos agraciada, pero, y esto es lo importante, es la única que tiene una buena herencia. Es un pacto económico, un arreglo que nadie se molesta ni un poquito en disfrazar de romance. Y esta tabla es que resume el conflicto a la perfección. A un lado, la elección oficial: Angustias, 39 años, dinero, pero frágil, enfermiza. Y al otro, el verdadero deseo: Adela, apenas 20 años, pura vida, pura pasión. O sea que, oficialmente, Pepe se va a casar con el dinero de Angustias. Pero su deseo y el de Adela van por un camino completamente distinto y mucho, mucho más peligroso. Bien, ¿y cómo evoluciona todo esto? Pues la presencia de Pepe, aunque sea una sombra que pasa por la ventana, desata una auténtica tormenta interna. La sumisión forzada de las hermanas empieza a romperse y se convierte en una red de secretos, de celos, de un deseo de rebelión que empieza a crecer en la oscuridad de esa casa. Y Adela, la más joven, la más vital, es la primera que se atreve a actuar. En un acto de desafío total empieza una aventura secreta con Pepe. Cada encuentro por la noche en el corral no es solo pasión, es una declaración de guerra contra la tiranía de su madre y su única forma de luchar por un trozo de libertad. Y esta frase de Adela lo dice todo. Su rebelión no es un capricho, es pura supervivencia. Ella ve la casa como lo que es, una tumba en vida. Y en Pepe no ve solo a un amante, ve su única salida, su única oportunidad para reclamar lo que siente que es suyo, su propia vida. Esta es, probablemente, la frase más potente y revolucionaria de toda la obra. Pensemos en la época, en un lugar donde el cuerpo de una mujer pertenecía a su padre, luego a su marido, y siempre estaba sometido al juicio de los demás. Y de repente, Adela grita esto: se declara dueña de sí misma. Es el grito de libertad definitivo contra todo el sistema que la está ahogando. Toda esta bola de nieve de secretos, de deseos reprimidos, de tensiones, solo podía acabar rodando hacia un lugar: una noche fatídica. La noche en que toda esa presión acumulada durante tanto tiempo finalmente explota. Y lo hace de la forma más trágica posible.
Y todo se precipita en cuestión de minutos. Primero, la traición. Martirio, que no puede más con los celos, delata a Adela. Segundo, la furia. Bernarda se despierta, coge una escopeta, así, sin más. Tercero, y esto es fundamental, la mentira. Bernarda dispara, sí, pero al aire, y aún así grita que ha matado a Pepe. Una mentira cruel y calculada. Y claro, esto nos lleva al cuarto y último paso, la tragedia. Adela, convencida de que su amor ha muerto, se quita la vida. Pero la tragedia no termina con la muerte de Adela. Lo más aterrador, casi lo más inhumano, es lo que pasa justo después. La reacción de Bernarda nos revela cuál era su verdadera obsesión desde el principio. Nunca fue la felicidad o la vida de sus hijas. Siempre fue algo mucho más frío: las apariencias. Para entender a Bernarda hay que entender este concepto tan español, el qué dirán. Es ese miedo que paraliza, esa obsesión por la opinión del pueblo, por mantener una fachada perfecta, cueste lo que cueste. Esa presión social es el verdadero tirano en la sombra de esta historia, y Bernarda es su ejecutora más fiel. Y estas son sus órdenes finales. Con el cuerpo de su hija todavía caliente, su única preocupación es construir la mentira que salve el honor de la familia. La verdad se entierra junto a Adela. Y la obra termina exactamente igual que como empezó, con una orden de silencio. Pero este ya no es un silencio de opresión, es el silencio helado de la muerte. Al final, la obra nos deja con esta pregunta que sigue resonando: ¿cuál es el precio del honor? Bernarda, en cierto modo, gana, mantiene su fachada, su casa vuelve a estar en silencio, pero el coste ha sido la vida de una hija y la destrucción emocional de todas las demás. Lorca no nos da la respuesta, pero nos muestra, sin ningún tipo de piedad, las consecuencias de pagar ese precio.